Pero trabajar con la gente lo que No, sí, bueno. recuerda que la materia es liderazgo de Jesús. Ahora vamos a entrar en este día el modelo de liderazgo de Jesús. Vamos a ver a través de la Biblia, vamos a sacar algunos principios. Vamos a ver que usted es su líder servidor y qué significa ser líder servidor al estilo de Jesús. Entonces, el modelo de liderazgo de Jesús vamos a leer en Juan 13. Juan capítulo 13, en el capítulo en el que nos vamos a basar para sacar los principios que Jesús dejó de enseñanza sobre lo que es un líder servidor. Juan capítulo 13. En el margen de alguna hojita, sería bueno que para el próximo lunes ustedes tengan leído Romanos y Primera de Corintios. Yo me olvidé de decirle el otro lunes que ustedes por allí me detengan y me pregunten alguna cosa, pero en este nivel, digamos, en el seminario, se da por sentado que ustedes ya han leído la Biblia completa, que conocen la Biblia. ¿Se entiende? Entonces, ustedes lo que se tienen que proponer y hacer es leer la Biblia. Sí, porque hay cosas que se dan por sentadas. Por ejemplo, vamos a hablar sobre algunos principios que los deberíamos de practicar y ahí voy. Entonces, mínimamente, por más de haberlo practicado, debería haberlo leído. Entonces, en el seminario, damos por sentado que ustedes ya han leído la Biblia. Yo sé que no todos la han leído completa, por eso voy a tratar de adelantarles cosas que ustedes le den una leída como devocional, en sus momentos libres, cuando van al baño, como usted le quede cómodo, vaya leyendo el libro de Romanos y Primera de Corintios. ¿Sí? Todo el libro de Romanos. Todo el libro de Romanos y Corintios, porque en la próxima clase vamos a ver sobre los dones, Primera de Corintios. Sí, hermano Javier. Lo que preguntaron otros. Para el próximo lunes vamos a entrar en eso. Yo no me di cuenta de decirme que trataran de leer Juan 13. Pero si ustedes ojean en la semana en material, van a ir viendo los temas que vienen después. O por lo menos si ustedes abren las páginas, van a ir viendo porque tienen grandes los libros en los que ustedes van a trabajar acá. Entonces sería bueno que ustedes le den una leída en la semana para que cuando trabajen sea refrescar lo que han leído y no tener que hacer una lectura mucho más profunda y releerlo. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Entonces comenzamos con el capítulo 13 de Juan. Aquí nos narra qué historia. A ver. Lavamiento del pie. La última cena del Señor es en el capítulo Juan, capítulo 13, y sobre la cena del Señor. ¿Sí? Entonces, allí Jesús con sus discípulos, estamos en la página 17, el poder de liderazgo en el servicio. Yo lo que les voy diciendo es lo que está escrito ahí, y pues allí le agrego algunas cositas más, pero porque ustedes tienen ir subrayando. ¿Sí? En el poder de liderazgo en el servicio, lo que estamos viendo, Juan capítulo 13, que nos narra la historia de la última cena de Jesús con sus discípulos. Y en esta ocasión, Jesús ejemplificó el liderazgo de servicio, de forma que se aplique en todos los tiempos. Desde aquel tiempo, Él dejó ejemplificado cómo debería ser un liderazgo de servicio, y se utiliza en todos los tiempos. No es que porque estamos en otro siglo, ya ese sistema o esa forma de liderazgo no sirve. Jesús, vemos allí también que Juan, inspirado por el Espíritu, observó algunas cosas de Jesús antes que él tomara la toalla y lo que nosotros llamamos palangana. Estos hechos revelan el secreto de arriesgar el liderazgo de servicio. Entonces, lea Juan capítulo 13, versículo 3, lo tienen que leer ahora, y allí dice que debe escribir oraciones que describan lo que Jesús sabía acerca de él mismo en ese momento. En Juan capítulo 13, versículo 3, para que vayan agarrando el ritmo, lo vamos a leer juntos. Los otros que vienen por delante lo van a hacer solitos y lo podemos charlar. Juan capítulo 13, versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Bien, escriba ahí 3 oraciones que describan lo
lo que sabía acerca de él mismo Jesús. ¿Qué era lo que sabía Jesús acerca de él mismo? ¿Qué sabía, dice ahí? Que le había dado todas las cosas. ¿Qué más dice? Que salió de Dios y que iba a Dios. 3 oraciones. Eso es lo que ustedes tienen que escribir ahí. ¿Se entiende? Bien. Ahora, Jesús sabía, como decíamos, que el Padre le había dado el poder, que le había puesto todo bajo su autoridad. ¿Sí? Eso lo tenía claro Jesús. Sabía que el Padre le había dado todas las cosas bajo su poder, bajo su autoridad. Que Él venía ¿de dónde? Del Padre. De Dios. De Dios. Y que tenía que 3 cosas fundamentales que él tenía en claro en su servicio. ¿Sí? En la página 18 seguimos. Confiando en estos hechos, Jesús pudo establecer el modelo de lo que Dios le mandó a hacer: servir a otros y dar su vida. ¿Sí? Él teniendo la plena certeza de quién era, de dónde venía y a dónde volvía, era que él pudo establecer el modelo, ¿sí?, del servicio que Dios le había mandado. ¿Cuál era lo que Dios le había mandado a hacer a Jesús? Servir a los otros y dar la vida. Entonces él tenía claro quién era y para qué estaba y qué iba a pasar con él. Entonces, basado en eso, es que él sirvió a otros y dio su vida. Ahí tienen otra tarea para hacer. Dice: haga un círculo al número que representa su confianza en Dios en estas áreas de su vida. ¿Sí? El 1 es lo más parecido a usted y el 5 lo menos semejante a usted. 1 minuto en el aire. Solo cuando confíe en que Dios tiene absoluto control de su vida es que usted puede arriesgarse y olvidarse de sí mismo para servir a otros. Solo cuando usted está seguro de que Dios tiene el control de su vida es cuando usted se arriesga y puede servir a otros. Ahora, si no es así, no le queda otra posibilidad que proteger su ego. Recuerden que hablamos de que todos tenemos un ego. Cuando yo no estoy seguro de que Dios tiene el control de mi vida, es que lo único que me queda es defender mi ego. Y defender sus derechos. Reclama derechos, reclama lugar, reclama posición, reclama cosas porque no ha entendido, como Jesús sabía, de quién era, de dónde vino, lo que tenía que hacer y a dónde iba a ir. Por eso, que de acuerdo a esto, es que si usted lo tiene claro y sabe que su vida le pertenece a Dios y que Él tiene control, que nada de lo que le pase está fuera de control de Dios. Y que todo lo que le aconteje está dentro del plan de Dios para el ministerio y para lo que Dios quiere desarrollar en su vida. Entonces, ninguna cosa le va a hacer a usted, imagine, yo quiero que usted se imagine qué hubiese pasado si Jesús en algún momento hubiese dudado de quién era lo que venía. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si cuando estuvo tentado y le ofrecían la salida más fácil, él hubiese seguido? ¿Se entiende? ¿Él con qué le respondía? Con la palabra. Sabía quién era su Dios. Sabía cuál era su lugar. ¿Sí? Bien, entonces, los líderes servidores, ustedes lo tienen ahí en un recuadrito, el 4 principio. Habíamos visto el primero, el segundo y el tercero. ¿Se acuerdan del primero? El líder servidor se humilla para que Dios resalte. Y el segundo, el líder servidor no toma los primeros lugares. Bien, el líder servidor, ¿cómo? No, este es el texto que usted se tiene que aprender de memoria, porque él mismo se lo permite no ser servido. El segundo principio eran los líderes servidores. Siguen a Jesús y no a las posiciones. Siguen a Jesús y no a las posiciones. Y el tercer principio, el líder servidor Renuncia a derecho para servir a renuncia a su derecho para ver la grandeza del servicio a otro. Y el cuarto principio que aprendemos hoy es que el líder servidor se arriesga a servir a otros porque confía en que Dios controla su vida. ¿Sí? Ese es el cuarto principio. El líder que ha sido llamado, ustedes que han sido llamados por Dios, sirven a otras personas porque confían en que Dios tiene control de su vida. Entonces, si usted tiene
la condición de que su vida está controlada por Dios es que usted no se niega a servir a otros, porque sabe quién es el que está controlando su vida. ¿Amén? Ahora, Jesús sabía que su poder venía de Dios, que Él venía de Dios y que iba a volver a Dios. Y nosotros también tenemos que, yo creo, tener en claro eso. Saber que el poder que obra en nuestra vida es el poder de Dios a través de nosotros. Que Él nos hizo, Él nos formó, Él nos creó, recuerden que vimos, para servirle, no para otra cosa, ¿sí? Para exaltar su nombre, para ser instrumento de Él. Para eso nos creó. Y que un día vamos a tener que rendir cuenta. ¿Estamos? Entonces, el ministerio de la toalla. Ahora vamos a entrar a ver cuál es el principio que el Señor enseñó. Vamos a ver aquí en Juan capítulo 13 que dice que la noche que fue entregado, Jesús ejecutó allí dos actos simbólicos. Uno que fue el que tomó la toalla y la palangana, ¿sí? Y Jesús dice que lo tomó y ¿qué hizo? Lavó los pies de los discípulos. Sí, dio la toalla y ¿qué hizo con esos elementos? Lavó los pies de sus discípulos. Y el segundo acto que también hizo esa noche fue tomar pan y vino y anunció el nuevo pacto de Dios con la creación a través de la sangre de Jesucristo. Esos son dos actos simbólicos que Jesús hizo a los más allegados a Él para enseñarles el principio que tenía que quedarle claro a ellos de lo que era ser un líder servidor, de lo que era ser un líder al estilo de Jesús. ¿Sí? Ahora, busquen allí ustedes en capítulo 13 en el que vamos a estudiar, desde el 4 al 11, léalo y con sus palabras describan qué hizo Jesús. Ahora. En poquitas palabras, no hay mucho para escribir. ¿Sí? Del 4 al 11, ¿qué hizo Jesús? Pero cuando ustedes lo lean, ya les va a quedar grabado todo para lo que vamos a seguir trabajando. ¿Es más fácil leer solo o que alguien lea en voz alta? Se le fue a Pedro, el pescador de hombres. Este se opuso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué piensa que Pedro dijo eso, según Juan del 6 al 8? Porque me parecía que no podía ir a lavarle los pies. A él era él como que Jesús era el rey, o sea, que era Jesús y que él no le podía lavar a él los pies. Más vale que él le lavara los pies a Jesús. ¿Pero por qué piensa usted que él? Sí, pienso como que él no quiso lavarle, no le quiso lavar los pies porque consideraba que era nada, se humilló ante Jesús. Se humilló, se considera pecador y no consideraba que Jesús no merecía él que Jesús le lavara los pies. Porque los que llegaban de visita a un lugar, lo que tenían que lavar los pies eran los que estaban en la casa, no el que llegaba. Cuando usted lee la palabra y lee el Antiguo Testamento y conoce el contexto, el concepto que ellos tenían, que la persona que de menor categoría en el servicio era la que tenía que humillarse siempre y debía lavarle los pies, era el enviado más bajo de la casa. Era el que tenía que encargarse de lavarle los pies a las personas que llegaban a la visita. Fíjense ustedes que Jesús, así cuando les dice a ellos que van a preparar la cena, Él les dice que ustedes preparen la cena. Él no les dijo que buscaran a un empleado para que prepare la cena, porque en ese tiempo en la casa había empleados que se ocupaban de la cena, que se ocupaban de lavar los pies, para la servidumbre. Y Él les dijo, ustedes preparen la cena. Recuerden, no se salgan del contexto, yo sé que por ahí es un poco complicado después de una semana, pero venimos hablando de lo que significaba ocupar el lugar presidencial. En la cena, ¿quién era el que presidenciaba eso? Era Jesús, el que los convidó.
¿sí? El que iba a llevar a cabo todo esto. Entonces, ¿cómo él le iba a lavar los pies? Y supuestamente ellos venían a sentarse a la mesa de Jesús para aprender. Era el maestro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo relaciona con lo que él dijo allí? Pedro le dijo, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Entonces, nosotros vemos ahí que él se negó rotundamente a que Jesús le lavara los pies. La otra pregunta que ustedes tienen allí es cómo respondió Jesús a la resistencia de Pedro. A ver. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo. Sí. ¿Sí? Ahora, pero lo que él le respondió de la resistencia fue lo que le dice en el versículo anterior. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. ¿Sí? Lo que le dijo fue que si él no le lavaba, no iba a tener entrada. ¿Estamos? Bien. Ahora, sorprendió a los seguidores de Jesús esa noche. ¿Sí? Dejó el lugar presidencial, la mesa, y se fue al lugar donde estaba la servidumbre, los empleados, ¿sí? Se quitó su manto, que le identificaba como rey, como lugar de autoridad, ¿sí? Se quitó su manto, tomó la toalla, dice allí, llenó el herrito con agua y comenzó a lavar los pies. Esto no era un trabajo que debía hacer Jesús, no era algo que él lo debía hacer. Él era el maestro y señor. Y aún así dice, redefinió lo que hacen los líderes servidores. Él era el maestro, él era Jesús, era el Señor, pero en ese momento él dejó todo eso para dejarles una enseñanza a sus seguidores. Recuerden que él lo hizo con los más cercanos, y con el círculo íntimo de él. Y dice que él les dejó una enseñanza. Dice, los líderes satisfacen las necesidades. Los seguidores de Jesús tenían los pies sucios, tenían los pies recochinos porque no usaban zapatillas, ¿sí? Y dice que ninguno se levantó a sufrir la necesidad. Algo que a mí me impactó cuando leía esto es de que las personas que estaban con Jesús, todos tenían el mismo rango, por decirlo así, todos tenían el mismo lugar, eran sus discípulos, eran semejantes en el lugar que Jesús le había dado en su vida, eran muy semejantes ante Jesús en la actividad que debían desarrollar. Podemos decir en nuestro contexto que eran los líderes de Jesús. ¿Se entiende? Eran los líderes. Y ellos estaban juntos viendo la necesidad que tenía su consiervo y ninguno se levantó o se fue o hizo algo por suplir la necesidad. Entonces Jesús dijo, si estos van a extender el reino, tienen que entender que el líder servidor está para atender las necesidades de otros. ¿Se entiende? Entonces nosotros debemos entender que Jesús lo que les quería enseñar es que como líderes servidores, líderes de Jesús, debemos estar dispuestos a atender las necesidades de otros, suplir esas necesidades. La respuesta de Pedro reveló que no había entendido nada, ¿sí? Ahora, las acciones mostraron lo que ya le había enseñado. ¿Se acuerdan cuando leímos en Marcos 10? Que aquel que quiera ser mayor, Sí, el servidor de todos. ¿sí? Entonces, enseñaba que ni el mayor era más, que el menor, ni el que sirve era más o menos. Entonces, acá lo que hace con esta acción es mostrarle o reflejarle o tratar de dejar sentado, porque acuérdense que de ahí ya, fin. Entonces, lo que
le había enseñado antes, él tenía que dárselo con ejemplo. Recuerden ustedes que en la ocasión anterior él se los habló. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de Marcos? De la iglesia. Jesús les da una enseñanza. Ahora él estaba demostrando con hechos cómo debían ser. Les ejemplificó, les puso a la vista de ellos, que ellos vieran lo que les había estado enseñando. Que no eran palabras, sino que de esta manera. ¿Sí? Entonces, el quinto principio, los líderes servidores imitan a Cristo tomando la toalla de servidumbre de Jesús para satisfacer las necesidades de otros. Es lo que ustedes tienen en el grito ahí. ¿Sí? Ahora, una nota importante que debemos tener en cuenta, que usted como líder está para imitar a Cristo en esta acción. ¿Sí? En servir a otros, atender las necesidades de otros. Pero algo importante que usted tiene que saber, que satisfacer las necesidades de otros no significa acceder a los deseos de las personas. No significa que usted va a acceder a lo que ellos quieran. ¿Sí? Jesús dice se arrodilló como un siervo ante Pedro, pero no le permitió que la preferencia de Pedro lo alejara de cumplir su ministerio. Recuerden, él tenía bien claro quién era, quién lo había mandado y lo que tenía que hacer. Sabía cuál era su ministerio. Entonces, él sabía que tenía que atender la necesidad de Pedro, que debía hacer lo que él le hacía bien, pero nunca lo que él quisiera que él hiciera como siervo. Recuerden que el siervo siempre obedece a quién. Al amo. Entonces, al amo, es siervo. Entonces, él al postrarse sabía que su amo quién era, Pedro, porque él pasaba a ser siervo. Y si Pedro le decía, bájame la espalda, para hacerlo más, digamos, tonta la explicación, y Pedro le planteó algo que él no quería que le hiciera, pero él iba en contra de su ministerio. Entonces usted tiene que saber que atender las necesidades de las personas a las cuales usted está ministrando no quiere decir que tiene que hacer lo que a la persona se le ocurra, ¿sí? Para que esté en el camino del Señor, para que cree en Cristo. A veces queremos nosotros hacer cosas que Dios no nos ha mandado, entonces yo tengo que conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sí? Yo tengo que saber para qué Dios me ha puesto como su líder, como su siervo. ¿Sí? Porque si nosotros vamos a la realidad de la gente que nosotros estamos ministrando en este tiempo, dice la palabra de Dios, que vamos a ministrar gente amadora de sí mismo, que buscan su propio bien. ¿Sí? Que quieren que siempre le diga que todo lo que está haciendo está bien, que se la entienda, que se la comprenda. No quiere decir que usted tiene que acceder a esas cosas si van en contra del ministerio que Dios le ha dado. ¿Bien? Servir no significa falta de determinación o comprensión. Otra nota importante que tienen allí ustedes es que Jesús le lavó los pies ¿de quién? Judas. De Judas. ¿Quién era Judas? Dice que el maestro lavó los pies de Judas, aunque sabía que él lo iba a entregar. Porque después de esa escena venían los otros, conoce la película, más que lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él sabía que lo iba a entregar. ¿Sí? Entonces dice que la mayor prueba, y ustedes lo tienen ahí al costado, escrito, lo tienen resguardado, lo marcan así, dice que la mayor prueba del liderazgo del servidor es lavar los pies de lo que usted sabe que pronto lo van a traicionar. Esa es la mayor prueba. Fíjense una cosa que es interesante, que como líderes servidores, nosotros durante 5 años hemos tratado de enseñar, y cada vez que tenemos lavatorio de pies, es de que aquí usted va a probar si realmente está a la altura de lo que Dios le llama. Una de las cosas que, bueno, las que trabajan hace años conmigo, saben que yo muchas veces, aunque ellas no se dan cuenta, yo les reviso si ellas tienen su toallita. Yo en una oportunidad les di un estudio de iglesia, los que vinieron a participar de lo que era lavarse los pies, unos a otros, y el significado de lo que tiene es eso que usted está aprendiendo hoy. Que lavarle los pies a las personas es la humillación que usted va a realizar como siervo, pero
tiene que estar dispuesto a lavarle los pies a las personas que ustedes van a saber que lo van a traicionar. A veces cuando nosotros lavamos los pies en este acto buscamos a las personas que tenemos más afín, a la persona que más queremos, a la que salimos juntas, pero el maestro les dejó una enseñanza a ellos, porque fíjense cuando ustedes leen que él les dijo que él le iba a lavar todo, aunque sabía que, porque él ahí le dice, no me acuerdo bien textual como dice el pasaje, pero le dice aunque uno de ustedes se va a perder. Él sabía que uno, aunque Están todos limpios menos uno, porque él sabía que él se lo iba a traicionar. el hijo de Pero no perdición. dijo, mira, uno te voy a lavar, le dijo Oso. Le dijo, Pedrito, lavale vos los pies, Judas. No, esta es la mayor prueba que un líder del estilo de Jesús, si usted quiere ser un líder del estilo de Jesús y quiere seguir el ejemplo de Jesús, tiene que pasar esa prueba. En algún momento va a pasar esa prueba, ¿sí? Ahora ya vamos a ver ahora cómo que pasamos esa prueba. Jesús dice, Amén. fue un ejemplo de lo que significa el liderazgo del reino. Eso es lo que Jesús vino. Por eso Jesús en todo su trabajo, ustedes vieron que él predicaba a las multitudes, comandaba, ¿sí? Pero tenía un círculo a que él los preparó para que entendieran y para que impartieran esta enseñanza. Él dejó este tipo de enseñanza y él vino a darles de ejemplo de lo que es el reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. El que busca ser líder como Jesús debe estar dispuesto a servir, a arrodillarse a los pies de otros que saben usted que están sucios. ¿Sí? A veces le damos, no sé, que están mecánicos. Pero ojo, yo no le estoy hablando de la limpieza de No, limpieza. no. ¿Sí? Le estoy hablando de otra suciedad. Recuerden que este es un principio espiritual que se enseña. Entonces a veces pasa esto, que nosotros estamos dispuestos a lavarle los pies a las personas que saben que están bien, o que están bien con nosotros. Un ejemplo a seguir lo vemos nosotros ahí en Juan, capítulo 13, del 12 al 17. Ahora vamos a trabajar en estos versículos. Cuando Jesús terminó de lavar los pies de los discípulos, se puso el manto y volvió a su lugar. ¿Sí? De esta manera, él significó su enseñanza. Quería saber si sus estudiantes lo habían entendido. ¿Sí? Ahora, Juan 13:12. Jesús estaba de acuerdo con sus seguidores en que él era su maestro y señor. ¿Qué dijo Cristo después de esto en Juan 13:14? Él dijo que él era el maestro y señor de sus discípulos. Dijo también que ellos deberían hacer lo que él les ordenó y que debían lavarse los pies los unos a los otros. ¿Sí? Lo segundo, dice, escriba alguna forma en que usted podría lavar los pies de aquellos que conoce. Escriba alguna forma en que usted podría lavar los pies de aquellos que conoce. ¿Cómo lo harían? Dándole otro mejilla. ¿Cómo más? ¿Cómo usted le lavaría los pies a otra persona? Con agua y jabón. Con abusador. Usted sabe que, si usted sabe que alguien está hablando mal de usted, ¿qué haría? Responder la verdad. Responder la verdad. Preguntándole qué necesita. Puede ser. Puede ser, así o no. La palabra dice, ¿no? Que aquello que te maldice, yo cuando sé que alguien no me quiere, que habla mal de mí, yo voy a regalar algo, en serio, tengo esa persona Uy. de 15 años. No, no, la persona de
hacer más regalos para el cumpleaños. Así de cruzada. No le regalo a nadie nada. Pero acá, porque tienen un concepto, una baja autoestima de que cualquier cosa se ofende. De que si le llegaste a él una flor, o hoy le regalé un caramelo y a la otra no le di, era... Entonces dice, no le regalo más a nadie ni nada. Cumple el año, los saludo y después decidí ni siquiera ir, delegar a alguien. Porque estamos mal acostumbrados a los conceptos por algo, ¿no? Entonces, uno tiene que yo por ejemplo, en las personas que sé que tienen algún concepto errado o que se ocupan de hablar mal de mí, ahora, ¿cómo usted hace para lavarle los pies, ¿sí?, a personas que usted sabe que tienen algún problema con uno? ¿Cuál era la acción del lavatorio de pies? Un símbolo de humildad. Es humillarse. Recuerden que uno de los principios era humillarse para que Dios le exalte. Que la persona entienda que usted está al servicio, que usted está para atender sus necesidades, que usted está para suplir sus necesidades. ¿Qué pasa si uno hace así y la otra persona no sabe que uno está en esas cosas y abusa? ¿Cómo lo maneja uno? ¿Se abusa de qué? Y un ejemplo de esa persona que uno De esa humillación y de eso. lava los pies, Claro. igual lo brinda lo que necesita. Pero que el Señor te llamó a ser servidor, no ser tonto. Claro. Manso y humilde. Esa es otra cosa. Ser cristiano no quiere decir que usted tiene que ser tonto. Claro. ¿Sí? Que ser cristiano, que usted tenga que atender necesidades, no quiere decir que usted le tenga que bancar la vida a otro. No se equivoque. Claro. Atender necesidades no quiere decir que yo, por ejemplo, si ella tiene un problema económico, atender su necesidad, está bien, la vamos a ayudar. Nosotros por costumbre tenemos en la iglesia ayudar. Claro. Pero si estamos viendo que la hermana no se quiere levantar a trabajar, no le interesa cuidar lo que tiene, veo las cosas Lo tiradas, cuidas, porque nos ha pasado. Hay gente que tiene que llevar ropa, después iba a visitar y la ropa estaba contra por piso. Claro. Entonces, si no es que no la quiere lavar, no la quiere cuidar. Entonces, una cosa es estar al servicio y otra cosa, a mí me tocaba, ¿sabes? Que he tenido que enseñar a limpiar la casa. Pero porque son hábitos, entonces usted tiene que estar dispuesto al servicio, pero eso no quiere decir que usted tiene que ser un tonto. Claro, que iba a ir después todos los días a hacer la Para que limpia. esté bien o para que le sirva o para que le guste al Señor. Claro, y la Biblia deja el detalle que dice hacer el bien siempre, digamos. No te canses de hacer el bien. No cansemos de hacer el bien a alguien. Por supuesto, hacer el bien no lo tenemos que dejar de hacer el bien, pero de allí a que porque tú cristiano te agarres de tonto es otra cosa. Eso no es hacer el bien. Aparte de que ser humano, la persona que No, porque le alimentas está eso. haciendo un mal, porque Claro. en vez de enseñarle, te está arrancando un vicio. Y cuando se lo corta, se pierde. Claro, es como los que viven con los panes y los peces. Claro. Y Se cuando usan se lo más bien corta, por uno. nunca más van a venir. Allá no me dan más plata, allá no me dan esto, allá no me Claro. dan... Acá te digo que vení un tiempo de vuelta porque cuando lo necesité me ayudaron. Tienen ese concepto de venir por ayudar y no de venir a buscar el Evangelio. Pero eso tiene que ver también de cómo se ha enseñado el Evangelio. Tiene que ver de cómo nosotros hemos predicado la palabra. Hoy está el Evangelio de oferta. Claro. Hoy está el Evangelio de la prosperidad, de que todo se va a ir bien, de que... Sí, sí. No, es mentira. Son mentiras. Bueno, si usted tiene el domingo que fue la palabra, yo creo que fue más clara, lo de agua. Vamos a ser serios. Hoy día hablé con una señora, y igual yo le decía a ella que siempre iba a tener cuestiones hacer secretas. Yo estoy cuestionando en eso. Ahora, nosotros como cristianos tenemos la bendición y la posibilidad de no padecer lo que padece el mundo, de no estar sufriendo necesidades. Y para eso el domingo se le dio la fórmula para no sufrir necesidades. No le voy a decir para. Bueno, sigamos. Yo te predico el paso. Claro.
Dice Jesús dijo que él había dado el ejemplo a seguir para los discípulos. Después tiene el otro. ¿Cómo concluyó Jesús su lección de liderazgo del servidor? ¿Qué verdades afirmó en el versículo 16? El siervo era mayor que... No era. Bien. No es mayor que su señor. Reafirmó esa verdad que se la había enseñado en Marcos 10. ¿Sí? Bien. Ahora, Jesús hizo una promesa a sus discípulos al final de la lección. ¿Cuál fue? En el versículo 17. Buen viaje tengan. Entonces, él concluyó que si usted hace lo que tiene que hacer, va a ser bienaventurado. Claro. Si hacemos. ¿Sí? Aquí tiene una evaluación personal. Piense en lo que aprendió en este estudio y ponga una B de verdadero o una F de falso al lado de cada una de las oraciones a continuación. Primero, ¿usted puede ser un líder servidor si decide imitar a Jesús? ¿Usted puede arriesgarse a ser un líder servidor cuando Dios está en el control de su vida? ¿Los símbolos de liderazgo semejante a Cristo son la toalla y el lebrillo? ¿Los líderes servidores se arrodillan para servir? ¿Ah? ¿Jesús debió honrar la petición de Pedro no lavándole sus pies? Si el maestro tomó una toalla, ¿también deben hacerlo sus seguidores? ¿Jesús los bendecirá si hace lo que él hizo? Usted puede servir a otros cuando confía en que Dios está en el control de su vida y que Él es el principio y fin. Un guía es un modelo de liderazgo en el servicio cuando deja su lugar en la mesa y toma sus herramientas de servicio y se arrodilla a los pies de los necesitados para ayudarlos. Con su reacción, la noche en que fue entregado, Jesús representó la muerte en la cruz. Bien. Ahí tenemos un repaso de los principios. ¿Cuál era el uno? Los servidores se humillan y esperan que Dios les exalte. El segundo, siguen a Jesús y no a las posiciones. El tercero, sirviendo a otros. Cuarto, muy bien. Y quinto, la toalla de servidumbre para satisfacer las necesidades de otros. ¿Bien? Vamos a la página 22. Ahora vamos a ver un compañerismo especial en Hechos capítulo 2 del 42 al 47. Vamos a ver la vida de los creyentes después de que Dios derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El versículo 42 lo leo. ¿Sí, no es cierto? Hechos 2. Sí, son pentecostales, dígame. Hechos capítulo 2. Ah, ¿tenemos hecho? Sí. Vamos a ver la vida de los creyentes después de que Dios derramó su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Ahora lo ubicamos? Bien. Hechos capítulo 42. 2:42, perdón. 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bien. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Versículo 43. Y sobrevino temor a todos. ¿Me van siguiendo en la tarea? Sí, también, ¿no? En el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y en el versículo 43 dice, sobrevino temor a todas las personas. Y en el versículo 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos y unánimes.
46 y 47, cada día, ¿estamos? ¿Está alguno perdido? Dígame para que lo Ya te vi. Estamos en la página 22. ¿Estamos? Ahora estamos en la 23. En el versículo 46 y 47 que dice, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo en el pan en la casa, comían juntos con alegría y tenían sencillez de corazón. aquí se describen esos pasajes del 42 al 47, ¿sí? Se describe la vida de estos creyentes después de que Dios derramó el Espíritu Santo. Dice que perseveraban en la doctrina, que sobre ellos vino temor, ¿sí? Y que todos los que habían creído estaban juntos y unánimes. Y cada día, ¿qué hacían? Y cada día Partiendo el pan estaban en la unánime en el casa. templo y partiendo el pan. Partiendo el pan en la casa. ¿Recuerdan el enseñanza de lo que significaba eso? ¿Sí? Bien, hay dos amenazas a la unidad que nosotros como líderes servidores debemos conocer y entender y cuidar. Y saber que siempre está esa amenaza en la unidad de la iglesia. La iglesia en Jerusalén experimentó un gran crecimiento y compañerismo. Dice que estaban todos juntos, que se añadieron no sé cuánto después, ¿sí? Después se lea eso. Entonces dice que era un gran crecimiento y un gran compañerismo, porque dice que vivían juntos, compartían el pan, comían juntos, era una chorcera de amor, de bola de amor, ¿sí? No había un sí o un no, pero ahora debemos entender que la iglesia siempre sufre dos amenazas fundamentales, ¿sí? Las amenazas en la unidad hay dos cosas. Una, dice aquí ustedes tienen dos amenazas que siempre están dentro de la iglesia desde el interno, no desde afuera. ¿Se entiende? En la unidad de la iglesia hay dos cosas que siempre van a tratar de romper. Dos cosas que van a trabajar desde adentro, no desde afuera. Si no, le podemos echar la culpa al diablo. ¿Se está entendiendo lo que les digo? Bien. Entonces, la primera dice ahí la hipocresía. Hechos 5 del 1 al 11 nos narra la historia de cómo Ananías y Zafira creyeron poder mentirle a Dios y aún así participar en el trabajo de la iglesia. ¿Quiénes eran Ananías y Zafira? ¿Un matrimonio? ¿Qué es lo que era en ese tiempo? Seguro que nos dice el relato. Dice que trabajaban en la iglesia, o sea que tenían que ver con el servicio de la iglesia, tenían que ver con los líderes, con los servidores. Entonces, vemos de que una de las amenazas de la unidad de la iglesia, que es algo que está interno, es la hipocresía. Creer que yo puedo mentirle a Dios y puedo servir. Sin anuncio de nada. ¿Sí? Entonces, esta es una, la hipocresía, ¿sí? Él no tolera la hipocresía. ¿Qué hizo Dios en este momento? Sí. Los murió. La iglesia aprendió que Dios demanda santidad. El hipocresía no es que ahora no hablan dos muertos, no quedaríamos ni una en la iglesia. Pero cuando se pasó ese relato, ahí voy a llamarlo, lo que Dios quería dejarle en claro, la enseñanza que quería dejarle, que esa amenaza es interna, es de adentro de la iglesia y que a Dios no se le puede engañar. ¿Sí? Hay que realizar alguna tarea. Lean Romanos y 1 de Corintios. Y completen hasta la página 34. Yo les dije por eso para los que se tienen que ir por los colectivos. El próximo lunes tocamos la campana antes del pastor. ¿Se entiende? Entonces, esta es una de las amenazas. En estos 5:11 tenemos
esta historia. Y la segunda amenaza a la unidad desde la parte interna es la murmuración. La iglesia crecía, sus necesidades aumentaban. En Hechos capítulo 6, versículo 1, tenemos ahí que los apóstoles no habían satisfecho la necesidad de ciertos hermanos. Recuerden que ellos eran los encargados de repartir, porque era dice que tenían todo en común, tenían todo, se repartían los alimentos. Y ellos no daban abasto porque eran pocos. Entonces no podían atender la necesidad de algunos. Entonces, ¿qué hacían de los otros? Murmuraban. ¿Sí? La incapacidad para servir a todos trajo como resultado división y murmuración. Y ahí es donde surge esto que necesitan siervos. En Hechos capítulo 6, del 1 al 6. ¿Qué sugirieron los apóstoles para resolver esta necesidad de la iglesia? A ver. Del 1 al 6. ¿Qué resolvieron? Apartar. Apartar, ¿qué más? Apartar, pero el ministerio. Delegar el ministerio. Delegar. Versículo 12 dice. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles distribuiremos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las gentes. Bien. El versículo 3 que dice, ¿entendieron lo que dice este versículo? ¿Qué sugirieron los apóstoles? Vean otra versión si no la ven. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la gente. En el versículo 2, ¿sí? Convocaron y daron una propuesta. ¿Sí? En el versículo 3, Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ahí está lo segundo que sugirieron. Buscar 7 hermanos llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Bien. Y el versículo 4, Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la paz. esas son las 3 cosas que ellos sugirieron. ¿Sí? Su función en la iglesia, ¿cuál era lo de los apóstoles? Conocer, predicar y enseñar a obedecer lo que había mandado Jesucristo. Esa era, digamos, la función de los apóstoles. Lo que Jesús les ordenó que hicieran en Mateo 28, del 19 al 20, y del cada evangelio, ¿se acuerdan? Bien, esta era la misión que ellos tenían, que debían hacer. Predicar, enseñar, conocer la verdad, ¿sí? y ayudarle a lo que los otros obedezcan. ¿Sí? Era la responsabilidad del bienestar de los hermanos. Descuidar significaba traer división y dolor al cuerpo, atender las necesidades de los hermanos de la iglesia. Y no atender esas necesidades traía división y traía dolor. O sea, tiene uno y no tiene dos. Pero no es porque uno no lo quiera hacer o porque no lo amaba, eran pocos para la cantidad en que había crecido la iglesia. Entonces necesitaban servidores. Sí. Dice que con sabiduría delegaron la responsabilidad entre los miembros capacitados de la iglesia. Dice que entre 7 miembros que estaban llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Hechos 6:3. Estos varones debían servir que las mesas para que los apóstoles pudieran continuar con la administración de la palabra. Ministro significa lo mismo que siervo. Eso lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Bien. Disculpe, doctor. ¿Va a seguir hasta el 34? Hasta la 34. ¿Qué hora es? Dígame la hora. 12 12 menos. Estamos acá. Dígame ahí. Estamos acá, que ustedes lean.